Hola, bienvenidos. Hoy traemos noticias tan impactantes que ni una IA paranoica las hubiera predicho. Y no es que el internet se haya caído a nivel mundial, aunque eso sí sería el verdadero apocalipsis. Pero escuchen esto. Un asteroide recién descubierto podría estar en ruta hacia la Tierra con probabilidades más altas de lo normal. Y no es el único problema espacial del que hablaremos hoy. También han detectado la erupción volcánica más colosal jamás vista en el sistema solar, una explosión tan grande que haría parecer a cualquier volcán terrestre como una simple barbacoa. Y si eso no fuera suficiente, prepárense para una teoría científica que desafía todo lo que sabemos sobre el origen del ser humano. Porque según un nuevo estudio, podríamos no venir de África, sino de Asia, sí, como lo oyen. Vamos a analizar cada una de estas noticias sin alarmismos ni clickbait barato, pero con datos sólidos y un poco de contexto, porque aquí en Tecnoidealistas la información es seria, aunque a veces la realidad parezca una mala broma. Así que ajusten sus cinturones gravitacionales y prepárense, porque esto se pone interesante. Primero, hablemos de las misteriosas FRB o ráfagas de radio rápidas. Son señales que vienen de lugares lejanísimos del espacio y duran apenas unos milisegundos. Su origen sigue siendo un enigma, pero algunos científicos creen que podrían ser naturales y otros piensan que podrían no serlo en absoluto. Y aquí entra en escena Avi Loeb, astrofísico de Harvard y uno de los mayores defensores de la posibilidad de vida extraterrestre avanzada. Según Loeb, algunas FRB podrían ser señales artificiales, es decir, emisiones generadas por tecnología alienígena. Una FRB en particular, la FRB 2024 y el 209A, ha llamado la atención porque proviene de una galaxia antigua y masiva donde no hay formación de estrellas nuevas. Esto descarta explicaciones convencionales como púlsares o magnetares. Loeb sugiere que estas señales podrían ser impulsos de radio para mover velas solares, una tecnología que teóricamente podría usarse para viajes interestelares. Es decir, una civilización avanzada podría estar usando enormes transmisores para empujar naves espaciales con haces de energía. Si el origen de estas señales fuera natural, porque hay algunas que parecen coincidir con frecuencias usadas en telecomunicaciones, podría ser que estamos recibiendo señales de una civilización que ni siquiera sabe que existimos. Por ahora no lo sabemos, pero si alguna de estas FRB es realmente artificial, estaríamos ante la mayor confirmación en la historia de la humanidad. Pruebas de tecnología extraterrestre en acción. Ahora sí, vamos al tema más alarmante del video, el asteroide 2024 IR4. Descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el telescopio Atlas en Chile, este asteroide de 60 metros entró rápidamente en la lista de riesgos de la NASA. Y aquí viene lo preocupante. Según los primeros cálculos, tiene una probabilidad de 1 entre 77 de impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Sí, es baja, pero es la mayor probabilidad de impacto de cualquier asteroide en la actualidad. Actualmente está en nivel 3 en la escala de Turing, lo que significa que su impacto sería significativo si se confirmara la trayectoria. Para entender la magnitud del peligro, podemos compararlo con el evento de Tunguska en 1908, donde un asteroide de tamaño similar arrasó 80 millones de árboles en Siberia. Ahora, si el riesgo de impacto aumentara, ¿podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ya hemos probado métodos como la misión DART, que en 2022 logró desviar un asteroide con un impacto cinético. Aún falta analizar más datos sobre su composición y órbita, pero por ahora podemos estar atentos sin caer en el pánico. Mientras algunos asteroides nos preocupan, en otra parte del sistema solar algo enorme está ocurriendo. Una erupción volcánica en la luna Io de Júpiter, detectada por la sonda Juno el 27 de diciembre de 2024. Io es el objeto más volcánico del sistema solar, pero esto es algo completamente fuera de escala. La energía liberada es 6 veces mayor que la producida por todas las plantas energéticas del mundo. El área de la erupción es equivalente a toda la isla de Cuba, lo que significa que estamos viendo una de las explosiones más colosales jamás registradas en el espacio. La NASA planea otro sobrevuelo en marzo de 2025 para analizar qué ha sucedido exactamente y cómo este evento podría cambiar lo que sabemos sobre la geología de Io. Si pensabas que todo estaba claro sobre los orígenes de la humanidad, aquí va un giro inesperado. Un biólogo chino, Wang Xi, ha publicado un estudio donde afirma que los humanos modernos no provienen de África, sino del este de Asia. Según sus investigaciones, las poblaciones asiáticas tienen menor diversidad genética, lo que las haría más cercanas a los primeros humanos modernos. Además, el fósil conocido como cráneo de Dalí, con 260.000 años de antigüedad, presenta rasgos modernos similares a fósiles africanos más antiguos. El problema
Esta teoría contradice completamente la narrativa científica aceptada. Ninguna revista científica occidental ha respaldado el estudio, pero sí afirma que el tiempo le dará la razón. Si bien la idea de que el ser humano evolucionó en múltiples regiones no es nueva, sigue siendo altamente controversial en la comunidad científica. Hoy hemos visto 3 noticias que nos recuerdan lo poco que sabemos sobre nuestro universo y sobre nosotros mismos. Desde señales espaciales que podrían no ser naturales, hasta un asteroide con un nivel de alerta sin precedentes y una teoría que desafía todo lo que sabemos sobre nuestra propia evolución. Lo importante es mantener la mente abierta, cuestionar y analizar los datos con calma. El conocimiento evoluciona, y siempre pueden surgir sorpresas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué noticia te impactó más. ¿El asteroide? ¿Las señales espaciales? ¿O que quizás venimos de otro lugar completamente distinto? Nos vemos en el próximo video aquí en Tecnoidealistas.